Italia, 1947. Han pasado 2 años desde que terminó la guerra. La pobreza asola la mayor parte del país, convirtiéndolo así en un terreno fértil para el comunismo, que promete una solución para los males económicos y las injusticias. La vida era extremadamente dura. Debíamos soportar las continuas tensiones políticas y además teníamos la sensación de que había que apretarse el cinturón. Estábamos hambrientos, siempre estábamos hambrientos. Cuando la cifra de miembros del Partido Comunista alcanzó los 2 millones, Estados Unidos temió que Italia y toda Europa occidental se inclinaran hacia el comunismo. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. Día de la liberación en Moscú, 1947. El Ejército Rojo era la fuerza de combate más grande del mundo. Stalin había extendido su control por la mayor parte de Europa del Este. La Unión Soviética ofrecía un modelo alternativo de sociedad. La propiedad pública y una economía centralizada frente a la fe occidental en una economía mixta y en el libre comercio. Existía una gran preocupación por los deterioros que habían sufrido tanto la política como la economía. Temíamos que los comunistas de Europa Occidental se volvieran activos y perjudiciales, lo que situaría a estas naciones al borde de la bancarrota. Y esto ocurriría a menos que hiciéramos algo para remediarlo. De lo contrario, los soviéticos tendrían una gran oportunidad para extender su órbita de influencia por la zona oeste de Europa. En 1947, debido a la crisis financiera que estaba atravesando, el gobierno británico se vio obligado a comunicar a Washington su decisión de retirar su ayuda a Grecia y a Turquía. La administración temía que el Mediterráneo oriental cayera bajo la influencia comunista, y Truman aprovechó su oportunidad para pasar a la ofensiva. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Yo le estaba escuchando desde la galería y me quedé admirado porque el Congreso prestaba toda su atención a las palabras del presidente. En esta ocasión, todos los que se encontraban en la sala se dieron cuenta de que estaban ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Por primera vez, Truman presentó la lucha como si fuera un combate entre la libertad y la tiranía, entre Occidente y el comunismo. Truman tenía que convencer al Congreso, que muy a menudo se mostraba aislacionista, de que había que actuar. El anticomunismo de la doctrina Truman lo consiguió. El discurso de Truman reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas. Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir.
El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia: el futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que, de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall. De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el programa de recuperación.